Antes de que Peñafiel fuera una marca, antes incluso de que existiera la idea de embotellar agua como producto industrial, Tehuacán ya era un activo. No una ciudad cualquiera, sino una zona geológicamente anómala. El Valle de Tehuacán, en Puebla, se encuentra sobre una región volcánica antigua donde el agua subterránea atraviesa capas ricas en minerales y gases naturales. Ese proceso, que tarda décadas, es el que da origen al agua naturalmente carbonatada, algo extremadamente poco común a escala mundial. El valor no estaba en el sabor, sino en la composición química. Alto contenido de bicarbonatos, sodio, calcio y gas natural disuelto. Eso era lo que importaba, el gas no se añadía. Venía del subsuelo. Y eso marcó una diferencia técnica brutal frente a cualquier refresco posterior. En 1928, dos empresarios entendieron que ahí no había solo agua, había una oportunidad industrial. José María García Crespo de la Vega y Carlos Silva fundaron Manantiales de Tehuacán, S.A., con una idea clara: embotellar y distribuir agua mineral de origen natural en un país donde ese concepto prácticamente no existía como negocio formal. El primer reto fue extraer agua mineral sin alterar su composición, requería control de presión, envases adecuados y procesos de embotellado que evitaran la pérdida de gas natural. El nombre Peñafiel llegó después y hace referencia directa a la peña volcánica que atraviesa el subsuelo de Tehuacán y que actúa como barrera natural, permitiendo la acumulación y mineralización del agua. Durante sus primeros años, la empresa no compitió en volumen, compitió en posicionamiento. El agua mineral era un producto asociado a boticas, mesas formales y consumo médico. Peñafiel se insertó ahí. Su distribución inicial fue limitada, selectiva y enfocada en centros urbanos donde el consumo podía sostener un producto más caro que el agua común. El primer problema técnico era evidente: cómo embotellar agua mineral natural sin perder el gas. A diferencia de los refrescos, donde el CO2 se añade al final del proceso, en Tehuacán el gas ya venía disuelto en el agua. Eso obligaba a trabajar con sistemas cerrados, control de presión y tiempos de embotellado muy cortos. Cada minuto extra significaba pérdida de carbonatación y, por tanto, pérdida de valor del producto. Durante los años 30, la tecnología disponible en México era limitada. No existían líneas automáticas como las actuales. El embotellado era semimanual, con maquinaria importada, principalmente de origen europeo, diseñada originalmente para cervecerías y adaptada al agua mineral. Esto hacía el proceso lento y costoso, pero garantizaba consistencia. El envase también fue una decisión técnica, se utilizó vidrio grueso, pesado, reutilizable. Era la única forma de soportar la presión interna del gas natural sin riesgo de ruptura. Además, el vidrio permitía procesos de lavado y esterilización que, en esa época, eran más confiables que cualquier alternativa. En términos de capacidad, Peñafiel no operaba a gran escala. La producción estaba limitada por tres factores: la velocidad del embotellado, la disponibilidad de botellas retornables y la logística de transporte. Esto obligó a la empresa a priorizar eficiencia por encima de volumen. La distribución durante este periodo fue regional. El ferrocarril y transporte terrestre conectaban Tehuacán con Puebla, Ciudad de México y algunas ciudades del centro del país. El peso del producto era un problema real. Transportar agua embotellada en vidrio implicaba costos altos, lo que limitaba el radio de acción. Por eso, Peñafiel se concentró en mercados donde el consumidor estuviera dispuesto a pagar más por un producto percibido como superior. Durante los años 40, con la industrialización acelerada de México, la empresa empezó a estabilizar procesos. Se mejoraron sistemas de captación, se estandarizaron métodos de lavado de envases y se redujo la merma. Cada mejora técnica bajaba costos, aumentaba confiabilidad y permitía pensar en expansión futura. Para finales de los años 50, Peñafiel ya había resuelto lo más difícil: extraer, conservar y embotellar agua mineral de forma estable. Durante esta etapa, la empresa empezó a invertir en ampliación de planta. Se modernizaron líneas de embotellado con equipos más automatizados, lo que permitió aumentar el volumen sin sacrificar la presión ni la calidad del gas natural. Un punto clave de estos años fue la estandarización de marca. Aunque el producto seguía siendo básicamente el mismo, se empezaron a unificar etiquetas, tipografías y presentaciones.
Hacia los años 60, Peñafiel ya tenía una ventaja clara frente a competidores locales: control del origen. No producía agua tratada, sino agua mineral natural. Mientras otros productos podían replicarse, el manantial de Tehuacán no. Para finales de los 60, la infraestructura ya estaba preparada para manejar otros líquidos, otros sabores y otros procesos, aunque todavía no se ejecutara a gran escala. Al llegar a los años 70, la empresa comenzó a utilizar su agua mineral como base para bebidas saborizadas. Esto implicaba ajustar procesos de carbonatación, dosificación de jarabes y control microbiológico, ya que los refrescos requerían estabilidad química y de sabor a gran escala, algo más complejo que embotellar agua. Durante los años 70 aparecieron las primeras versiones de refrescos de sabor, sentando las bases de lo que después serían productos icónicos. Aunque en ese momento el portafolio era reducido, la clave estaba en la constancia del perfil del producto: gas fuerte, sabor seco y menos dulzor que los refrescos tradicionales. En los años 80, la diversificación se formalizó. La empresa ya operaba con líneas dedicadas a refrescos, separadas del agua mineral simple, lo que mejoró eficiencia y redujo contaminaciones cruzadas. Un dato importante de esta etapa es que Peñafiel seguía siendo una empresa de capital nacional, lo que le dio flexibilidad para tomar decisiones técnicas sin la presión de corporativos globales. Al cierre de los años 80, Peñafiel ya no era solo agua mineral de Tehuacán. Era una marca de bebidas carbonatadas con identidad propia, lista para enfrentar un entorno mucho más competitivo. Para principios de los años 90, justo cuando Peñafiel había consolidado su presencia nacional como marca de aguas y refrescos saborizados, el mercado mexicano de bebidas carbonatadas había evolucionado hacia una industria altamente concentrada donde pocas empresas dominaban el volumen total de ventas y cada competidor debía definir una estrategia clara para sobrevivir. En ese ecosistema, Peñafiel se enfrentó a dos realidades difíciles de ignorar. Por un lado estaba Coca-Cola, operada en México principalmente por Coca-Cola FEMSA, que para ese entonces ya se había convertido en el mayor embotellador del país, operando millones de puntos de venta y controlando una proporción enorme del volumen de refrescos carbonatados. Las cifras lo muestran sin ambigüedad. Coca-Cola lideraba ampliamente el mercado de bebidas carbonatadas y no carbonatadas, con marcas que representaban una parte dominante del consumo total dentro del país, y esos números solo crecieron hacia mediados de los 2000. Por otro lado, Peñafiel competía con embotelladores locales y marcas regionales, así como con otras marcas B que buscaban aprovechar segmentos de precio o nichos distintos. En reportes sectoriales de la industria, agrupaciones como Grupo GEP, que también operaban marcas propias, alcanzaban alrededor de 34% de participación relativa en los segmentos combinados de bebidas carbonatadas, no carbonatadas y agua embotellada, frente a 38% para Coca-Cola FEMSA y 28% para Arca Continental, otro gran embotellador en México. En la práctica, esto significó que Peñafiel nunca fue un líder de volumen comparable a los gigantes de refresco. El liderazgo de mercado en bebidas carbonatadas en México ha estado históricamente dominado por Coca-Cola y Pepsi, con participación combinada muy por encima del resto, y Peñafiel se situaba dentro de los competidores menores que seguían estrategias alternativas de producto, precio y posicionamiento. Esta etapa requirió que Peñafiel reforzara algunos elementos de su operación. Primero, mejorar las líneas de producción para soportar volúmenes mayores. Segundo, incrementar la estandarización de sabores y fórmulas para competir no solo en agua simple sino en refrescos saborizados. Y tercero, optimizar la logística para alcanzar puntos de venta que estaban cada vez más dominados por los grandes embotelladores. La empresa requería acceso a capital, tecnología y redes internacionales si quería crecer más allá de México. En 1992, ese escenario cambió de forma definitiva. Peñafiel fue adquirida por Cadbury Schweppes Americas Beverages, un grupo británico con un portafolio amplio de refrescos y bebidas carbonatadas. En 2003, bajo ese nuevo paraguas corporativo, Peñafiel lanzó versiones saborizadas con menor contenido calórico como Peñafiel Twist y Peñafiel Naturel, enfocadas en segmentos que buscaban alternativas a los refrescos tradicionales sin perder carbonatación. La estructura global siguió evolucionando. En 2008 Cadbury Schweppes segregó su división de bebidas y Peñafiel pasó a formar parte de Dr. Pepper Snapple Group, DPSG,
que operaba un portafolio consolidado en Norteamérica. Posteriormente, esta compañía se fusionó con Keurig Green Mountain, dando lugar a Keurig Dr Pepper, KDP, considerado uno de los principales conglomerados de bebidas en Estados Unidos y que mantiene a Peñafiel dentro de su estructura operativa. Hoy, Peñafiel sigue siendo producida bajo Grupo Peñafiel, la subsidiaria mexicana de Keurig Dr Pepper, con operaciones industriales ubicadas en varias zonas del país y una red de distribución extensa. La compañía cuenta con 4 plantas de producción en México, ubicadas en Tehuacán, Puebla, Tlajomulco, Jalisco, Xalostoc y Tecámac, Estado de México, y más de 26 centros de distribución que abastecen a cientos de miles de puntos de venta en todo el territorio nacional. Sin embargo, la expansión no ha estado libre de desafíos. En 2019, autoridades sanitarias y estudios independientes detectaron niveles de arsénico por encima de los estándares permitidos en algunas presentaciones de Peñafiel, lo que llevó a suspensiones temporales, auditorías y ajustes en procesos de filtración y controles de calidad para garantizar que las concentraciones se mantuvieran dentro de rangos aceptables. Esto pone sobre la mesa una realidad importante. Una marca que depende de agua natural enfrenta riesgos que no son comunes en bebidas totalmente artificiales. La composición del agua puede variar por factores ambientales, geológicos o incluso antropogénicos, y eso obliga a un control de calidad más estricto y continuo. La trayectoria de Peñafiel ofrece un recordatorio técnico valioso en la industria de bebidas. El éxito de una marca no se define solo por su origen o sabor, sino por su capacidad para sostener calidad, controlar insumos naturales y adaptarse a entornos regulatorios complejos dentro de una estructura corporativa mayor. En un sector donde muchas marcas nacen, se reformulan, desaparecen o cambian de dueños con frecuencia, la permanencia de Peñafiel y su integración dentro de un portafolio global es un indicador de que el control de la producción, la calidad y la logística pesan más que cualquier campaña emotiva en términos de supervivencia de mercado. Y hasta aquí la historia de Peñafiel. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿cuál es tu sabor favorito? También puedes dejarnos sugerencias para futuros videos en la sección de comentarios. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Gracias por acompañarnos en la Retrocrónica, nos vemos en el próximo video.